Esta mañana estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero. Nos acompaña ahora en nuestros estudios. Alcalde, gracias por estar en directo USA. Bueno, ¿cómo le fue y cuál es el objetivo de esa reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, Juan Carlos, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de contarle al mundo entero lo que está pasando en Colombia. Lo contamos a la Comisión esta mañana. Hay una ruptura de la democracia en Colombia, un desconocimiento de las elecciones que ocurrieron en Medellín en el año 2019. El gobierno nacional, el uribismo, que han agotado su camino democrático, rechazados y perdiendo el apoyo popular, han empezado a romper la Constitución, los tratados internacionales. Han decidido sacarnos del cargo en una decisión que ha sido rechazada por la misión de observación electoral europea y por expertos del mundo entero, que reconocen que la procuradora quien nos destituye es exministra del presidente Duque, nominada por él. Ellos se unieron en un grupo político, hacen parte del mismo grupo político con la idea de sacarnos del poder para intervenir en las elecciones que están a 6 días de elecciones. Juan Carlos, pero no es solo eso. Hace menos de un mes nosotros denunciamos cómo había una politización de las fuerzas militares en Colombia. El comandante, el general Zapateiro, que comanda 300.000 hombres, decidió atacar a un candidato presidencial. 15 días después recibimos información de amenazas muy serias, una amenaza de muerte a uno de los candidatos, un plan que se está gestando para matar a uno de los candidatos presidenciales, Gustavo Petro. Y todo esto ocurre en marco de incertidumbre que no habíamos vivido en Colombia desde hacía 30 años, cuando precisamente en un posible cambio de esquina política, como la que puede que ocurra en unos días en Colombia, pues mataron a Galán, o como la que vivimos hace ya cerca de 60 años, cuando mataron a Gaitán y que llevó a Colombia a un desbarajuste y a una guerra que hoy todavía nos sacude. Yo quiero llamar la atención del mundo entero. Lo que está pasando es ya un gobierno desesperado que quiere a toda costa a sacar a la oposición e intervenir en las elecciones. Juan Carlos, hay serias dudas. Yo personalmente tengo dudas de que el gobierno nacional, el ejército nacional, vaya a reconocer un resultado si le es adverso en estas elecciones. Usted publicó un video en redes en un automóvil y decía el cambio, muchos lo interpretaron en primera, era que usted decía que Gustavo Petro debía ganar en primera vuelta. Usted lo suspenden. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dice a Colombia que tiene que modificar su legislación ante una decisión similar contra Gustavo Petro, porque dicen no se puede suspender a un funcionario que llega al cargo por elección popular. ¿Eso fue lo que ocurrió en su caso? ¿Ustedes estaban participando en política y por eso lo suspendieron? Lo que hay detrás de todo esto es un interés del gobierno nacional por intervenir en política. Y es clave dos cosas, que hace 10 años la CIDH le dijo al gobierno nacional, al Estado colombiano, usted no puede utilizar un brazo político suyo, que es la Procuraduría, para suspender a otros políticos. En el caso de Gustavo Petro hace 10 años, eso permitió que volviera al poder después de que fue retirado por Alejandro Ordóñez, un procurador que retiró al 30% de los alcaldes del poder porque no seguían su línea política, y hoy lo hacen de nuevo a pesar de la sanción y de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer la procuradora dijo que ella no iba a aceptar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque si lo aceptaba estaba renunciando al poder de destituir alcaldes. Nosotros hicimos un video que decía el cambio en primera y con eso, esa fue la excusa de la procuradora. Ella dice, a pesar de que el alcalde no se está refiriendo a ningún candidato, en el imaginario colectivo se podría interpretar que eso es un apoyo velado a un candidato presidencial, en este caso a Gustavo Petro. Obviamente, inmediatamente salió la Asociación de Capitales de Colombia y muchos otros a criticar ese concepto de la procuradora, porque bajo la idea de imaginario colectivo podría suspender al que quiera. Y así no lo ha hecho, por ejemplo, con la participación del presidente Duque, que tiene más de 58 participaciones directas en política, del general Zapateiro, que él atacó directamente, llamó corrupto al candidato presidencial que va primero en las elecciones y que en 6 días se puede convertir en su jefe. Ahora, quiero hacer una precisión. El fallo de la Corte Interamericana no dice que la Procuraduría no puede sancionar, sino que no puede suspender
en estos casos y debe haber un debido proceso. Sus contradictores dicen, aparte de este tema político, dicen que usted venía cometiendo muchas irregularidades, que hay manejos turbios en la alcaldía, que usted ha usado la alcaldía con fines políticos y querían de todas maneras destituirlo y dicen que esto simplemente iba a ocurrir de cualquier manera. Juan Carlos, en efecto iba a ocurrir de cualquier manera porque desde incluso 10 días antes de las elecciones a mí me trataron de matar 2 veces, 2 intentos de homicidio frustrados por la policía. 10 días después me iba a convertir en el alcalde más votado de la ciudad de Medellín en su historia, pero además llegamos al poder después de denunciar cómo contratistas y como políticos, algunos de ellos hoy aspirantes a la presidencia de la República, ocultaron información para que contratistas, constructores de la represa del proyecto de infraestructura más grande del país no pagaran por el colapso de ese proyecto que causó pérdidas por más de 3.000 millones de dólares. Hicimos pagar a estos contratistas 1.100 millones de dólares. Obviamente esto ha desatado toda una serie de persecuciones. Nosotros ya en febrero le habíamos dicho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había un plan para sacarnos del cargo. Y no van a parar con esto, porque lo que han demostrado es que, incluso tengo un audio que dice que ellos tienen un plan A, B, C y D para mí, y uno de ellos incluye el homicidio. Para ellos soy tremendamente molesto, porque revelé la verdad de lo que pasaba en Medellín, porque mostré lo que habían hecho con Hidroituango, y además porque no me he sometido a los intereses del gobierno nacional, que sometió a la mayoría de los alcaldes del país a punta de dádivas, en este caso particular, cambiando la ley de garantías, una ley que prohibía al gobierno nacional en campaña entregarle recursos a los alcaldes, pues eso se transformó en una ley que fue declarada inconstitucional. Todo el mundo sabía que era inconstitucional, pero a pesar de eso el gobierno nacional alcanzó a entregar 4 billones de pesos, eso es como 1.000 millones de dólares, y aún así su candidato no despega en las encuestas, y pues a lo que han recurrido ya en última instancia es a sacarnos a como dé lugar. Pues vamos a ver qué ocurre. Usted fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares. Seguiremos el caso. Muchas gracias, Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín. Gracias por estar en Directo USA. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes y poner los ojos en Colombia. Estos son los momentos de mayor incertidumbre en nuestra historia. Yo no sé si ustedes vieron, sería bueno esa foto, la foto de cierre de uno de los candidatos, el que va primero en las encuestas ayer, con un cilindro de cuello a pies, blindado y 2 escudos. De ese tamaño de preocupación hay en Colombia, que un candidato presidencial tiene que estar cubierto y solo puede mostrar su cara en una manifestación pública. Elecciones que serán el domingo y que les llevaremos en todos los detalles. Muchas gracias, alcalde Daniel Quintero. Nosotros a la pausa.